Este es Hirotoshi Honda, el hijo del fundador de Honda, Soichiro. Su padre estaba preocupado de que, como tantos otros hijos de grandes empresarios nipones, su primogénito diese por asumido que tendría un cargo directivo en la compañía. Para evitarlo, le educó para buscar su propio camino, sus propios sueños. Hirotoshi se lo tomó muy en serio y durante su juventud viajó por el mundo y cultivó un enorme amor por la competición. Estudió ingeniería y tuvo la suerte de compartir tiempo con toda una generación de locos por los coches de carreras japoneses. Su primer proyecto lo completó cuando acabó la carrera, creando el Kamui, un deportivo pensado para correr los 300 kilómetros de Suzuka. Para su desarrollo colaboró con la gente que ahora lleva Mooncraft, partiendo de la base de un Honda S800 y carrozándolo como una barqueta de fibra de vidrio. El coche resultó un éxito, pero Hirotoshi no quería quedarse y estancarse en Japón, así que se cogió el Makuto y se marchó de viaje a Europa. Conoció a Enzo Ferrari, visitó la factoría de Ferrari, visitó Bertone, visitó Pininfarina y le empezó a cocinársele una idea en la cabeza sobre cómo le molaban y le motivaban las empresas pequeñas capaces de hacer proyectos de ingeniería altamente tecnificados a una escala realmente reducida. Así que cuando volvió a Japón, después de todo ese viaje en 1973, decidió establecer Mugen, acompañado de, y esperad que mire el nombre, Masao Kimura. Masao Kimura era un piloto que había estado compitiendo con Honda y lo había conocido a través de su padre. De hecho, era el piloto el que le había propuesto a su padre que le presentara al hijo para hacer negocios juntos. Mugen en japonés quiere decir sin límites y quería expresar ese deseo más primario de Hirotoshi, jugando además con la expresión power. Así que cuando lees Mugen Power, lees potencia sin límites. ¿Puede haber algo más evocador? Los primeros trabajos de Mugen se centraron en crear kits para las motos de motocross de Honda. Al final, Hirotoshi tenía acceso a toda la tecnología de base que utilizaba Honda en sus motos de producción y con los enormes conocimientos de ingeniería que tenía, más un equipo tremendamente preparado que le rodeaba, era capaz de crear preparaciones que hacían esas motos mucho mejor y además podían aprovecharse de saber que tenía dentro de las tripas esos motores y por dónde se les podía apretar un poquito más. Así arrancó la carrera de éxito de Mugen a una escala muy reducida. A medida que Honda fue creciendo como compañía, Mugen hizo lo mismo, ofreciendo más y más componentes tanto para motos como para coches. Pero el primer gran éxito de Hirotoshi llegaría de una manera inesperada. Tokio, principios de los años 80. Honda acaba de jubilar el Civic original para dar paso a una segunda generación del modelo más grande. Ahora mide 3,76 metros de largo por los 3,5 metros del original. Queda espacio por debajo para un nuevo modelo más pequeño que haga las veces de utilitario. Durante el desarrollo del Civic de segunda generación ese espacio ya se percibe y con las secuelas de la crisis del petróleo todavía vigentes, el equipo de investigación y desarrollo de Honda decide empezar a valorar cómo crear el coche económico definitivo para los 80. Se genera así, en 1978, un equipo para trabajar en un proyecto que se va a denominar SA7. Se encierran en Saitama, donde el centro de I+D de Honda, y el equipo está compuesto por ingenieros que promedian una edad de 27 años. Un equipo tremendamente joven que tenía que crear bajo mandato de Honda un coche que fuera divertido, único y con mucha personalidad. De hecho, acuñaron en ese momento una frase que les iba a motivar y que les iba a mover, que era mecanismo mínimo, funcionalidad máxima, algo que a Dieter Rams, el padre del funcionalismo, seguro que le motivaría y le convencería mucho. El objetivo es crear un coche realmente compacto, pero que no sea un K-Car, un coche que mida unos 3,4 metros, que era lo que medía el Civic original, o un poquito menos incluso, y meter a 4 adultos dentro. Y eso representa un problema importante que en Europa resolverá Giugiaro con el concepto primero del Lancia Mega Gamma y después creando el Fiat Uno, pero que en Japón se adelantan porque el coche del que os estamos hablando, el City, acaba saliendo al mercado en el 81, años antes, un par de años antes que el propio Fiat Uno. La idea es sencilla. Si yo quiero sentarme a conducir un coche y lo quiero hacer con confort y me gusta sentarme en plan deportivo, lo que solemos hacer es colocar al conductor de una manera bastante estirada, de manera que vamos medio tumbados en el coche, ¿correcto?
el problema que tenemos con este concepto de conducción es que la distancia que tenemos de aquí a aquí, podemos llamarle distancia, es muy grande. Y al colocar al pasajero atrás, si tenemos una batalla predefinida para el coche de estas dimensiones, obligamos al pasajero a colocarse más erguido y casi sin espacio. Y aún así, vamos a estar colocando un coche con una longitud total, le vamos a llamar L, y a esto le vamos a llamar B. L es relativamente larga. ¿Cuál es la solución mágica que se inventan para el City y que luego también se utiliza, como os digo, en el Fiat Uno, en el Lancia Megagama conceptual? Lo que los japos le van a llamar Tallboy o conducción elevada. Al final, esta posición, que es la de la cadera, que en la industria del automóvil se conoce como el punto H, tiene aquí una altura, que también le vamos a llamar H, venga. La idea es colocar al conductor mucho más erguido. De manera que para conducir el coche, de su cabeza a su pie, la A que tenemos es mucho menor a la A que teníamos antes. Y además, al colocar al conductor con este punto H más arriba, facilitamos que el pasajero pueda meter los pies por debajo del asiento delantero e ir también mucho más erguido atrás. De manera que la longitud total para meter a los dos pasajeros es claramente inferior que en el caso anterior. Este truco tiene sus pegas. El centro de gravedad del coche se encuentra más alto porque nuestro culo está más alto, vamos menos estirados, por tanto vamos más como montados en un camión, pero también empeora de hecho la aerodinámica porque es un coche que tiene más superficie frontal, porque al ir más arriba necesitamos que el coche sea más alto. Es un concepto que abrazarán muy bien los monovolúmenes e incluso los subs, que ahora son los monovolúmenes modernos. También abrazan ese concepto para meter en menos longitud una sensación más grande de espacio y una sensación de ir más sentados, más erguidos, menos integrados en el coche, menos cerca del suelo y también con menos sensación de velocidad. Obviamente no es ideal para un coche deportivo con intenciones deportivas, pero sí que es ideal para un coche urbanita donde haya que meter mucho en muy poco espacio, y de hecho este concepto está generalizado ya hoy en día. Cualquier utilitario que os encontréis, desde el Fiat 500 hasta, yo que sé, un Ford Fiesta o un Peugeot desde el 307 en adelante, pues vamos sentados mucho más arriba, o el Focus. Son coches que han ido evolucionando en esa dirección porque obviamente son mucho más eficientes a nivel de espacio interior de lo que era ir estirado, como puedes ir en un BMW Serie 3. Y de hecho, aquí os puedo colocar otro ejemplo, el Mini R53, el Mini moderno, el de 1998-99, buscó colocar al conductor en una posición equivalente a un BMW Serie 3, vas muy bien, muy estirado y tal, pero si os probáis a sentar en las plazas de atrás veréis que tenéis más el problema de este concepto que el de este. El SA7 nace de este boceto, un coche de líneas rectas, con lo que Honda llamaría el concepto tall boy o chico alto, por esa idea de colocar a los pasajeros más erguidos. El diseño no puede ser más funcional. Tenemos solo dos volúmenes, un volumen principal y un segundo volumen para generar un coche, donde se ha trabajado más la calidad de los detalles que cualquier otro aspecto. Normalmente se buscan muchos ornamentos para tratar de decorar los diseños tan básicos, pero aquí Honda iba a una cosa mucho más sencilla. Para empezar, el primer detalle que crea esa calidad de diseño, esos detalles que le dan personalidad, pasa por la forma de los pasos de rueda. Si os fijáis, no son pasos de rueda circulares, sino que son estas dos formas de línea recta que están cortadas además al nivel del paragolpes. Eso permite ahorrar muchísimo coste porque no hay que hacer una zona curva en la intersección entre el paragolpes y la chapa, y permite además tener mejor calidad de fabricación. Y le dotan al coche como que este paso de rueda está sobredimensionado, que no está justo plano con la chapa, le da cierto grado de muscularidad, incluso en esta versión, que es la más básica de todas. Luego tenemos esta forma entre el capó y el parabrisas que forma un ángulo muy abierto, pero que normalmente
En otros coches podemos verlo como un único plano, creando una especie de monovolumen. De hecho, es hacia donde ha ido la evolución de este coche, porque esto tenéis que pensar que es el tatarabuelo del Jazz, y el Jazz ha ido más hacia esa monovolumenización. Pero bueno, aquí se trabaja creando esos dos volúmenes para crear un capó más fino y no resultar un coche tan tocho. La apertura dinámica de luz, lo que se llama la zona de la ventana lateral, si os fijáis es un continuo. Se busca eliminar el pilar B, que no se ve directamente porque es una zona negra, ennegrecida, de manera que se oculta la vista y nos queda toda una superficie de vidrio ininterrumpida. Solo la tercera ventanilla de esta zona, para permitir que la ventana se meta toda en la puerta, nos hace un poco de extraño. Después tiene otro detallito aquí de calidad de diseño, que es este codo que hace aquí en el pilar C, que para ahorrar costes no forma parte de la ventanilla, sino que se coloca esta rejilla de extracción de aire dinámica del habitáculo para colocarlo ahí y terminar de redondear el diseño. Tenemos otros detalles, por ejemplo, que la trasera no está cortada recta, sino que tiene este ángulo que le permite también darle cierto dinamismo estético. Y luego tenemos detalles de muchísima calidad en el diseño. A ver si me acerco por aquí y traemos aquí esto. Tenemos, por ejemplo, este saltito que tenemos en el techo, que es una especie de alerón integrado en la parte trasera del techo, que también ayuda a darle esa calidad en los pequeños detalles, esa atención, nos llama la atención y vamos a verlo y vemos que hay algo de alguien que ha estado pensando en hacer esa forma con ese pequeño chaflán hacia arriba, que nos da un poco más de interés. También pasa lo mismo con la manilla de la puerta, que si la vemos no es una manilla convencional, sino que tiene toda esta parte negra metida con todo este trabajo. Está además alisada con la carrocería, no es algo que protuda hacia afuera, que se extruye hacia afuera, y también le da esa calidad, esa rotura con la simplicidad excesiva. Si nos vamos a la vista frontal, podemos ver que toda esta base del diseño del coche, que si os fijáis son todo líneas recta por todos los lados, recta aquí con otra recta aquí, un diseño todo muy horizontal y vertical. Incluso la línea esta de estilo que tenemos por la carrocería también es una línea recta, los pasos de rueda están compuestos por rectas, pero los faros son redondos y le dan esa personalidad al coche, esa mirada que luego ganaría el apellido de Bulldog, que es como se conocería este modelo en Japón, y que le dan esa personalidad, le dan ese toque que de hecho ahora copia en cierto modo el Honda eléctrico, el Honda E, y que ya habíamos visto en el Civic de primera generación, pero a mí me recuerda más el Honda E a este coche. Este coche ya forma parte del restyling. Si os fijáis, la calandra es asimétrica, está desplazada hacia este lado, como está el radiador, y pasa lo mismo con la toma de aire inferior. Originalmente, antes del restyling, todo esto llegaba hasta el otro lado y la insignia de Honda iba situada en medio. Si nos vamos a la parte trasera, tenemos más sencillez. De nuevo, tenemos el capó con el doble ángulo de caída, esta forma que nos recuerda a lo que hoy en día se hace con un difusor, colocando en negro esta zona para acercar la carrocería más al suelo en sus extremos y lograr cierto ámbito de dinamismo. Una placa de matrícula lo más sencilla posible con los faros saliendo para ahorrar costes también, y un portón de maletero que no puede ser más sencillo. Pero de nuevo volvemos a ver aquí ese saltito en el techo para generar ese falso apoyo aerodinámico, bueno, real, que tenía el coche. Es un coche que tenía un CX de 0,40, pero lo que era más importante es que la sustentación era cero. Era un coche que no se levantaba a pesar de que ganaras mucha velocidad, y estaba cuidado en ese aspecto a nivel aerodinámico. Tenemos tomas de aire aquí en las aletas traseras que realmente no cumplen mucha función, pero que sí que venían sobre todo tomadas de la versión turbo, que estaban mucho más masificadas. El diseño es rompedor, tan rompedor que al propio equipo de desarrollo le daba cierto respeto presentar su proyecto. En 1980 lo presentan a Toru Arisawa. Arisawa queda enamorado del concepto, sabe que tiene un éxito de ventas entre manos y anima al equipo a seguir por este camino, protegiendo el concepto a toda costa para que su paso a coche de producción no implique una pérdida de un ápice de su personalidad. Hay 5 claves que hacen de este proyecto un coche único. El primer punto clave es que se buscaba generar un espacio de mercado propio. En aquel momento, a principios de los 80, tras las quejas de Estados Unidos de que los competidores japoneses
inundaban el mercado estadounidense con productos que ellos no podían competir, al final Japón, para evitar que les colocaran aranceles, decidió autorrestringir el volumen del material que podían exportar a Estados Unidos en su propio nombre. Así que había que sacarle más partido al mercado nacional. Y pensando en eso, el equipo de Honda, para el proyecto SA7, lo que pensó es en crear un nicho de mercado propio para el coche que no robara o canibalizara ventas a través de la propia marca, que no fuera ni directamente hacia los clientes de AK Cars, pero tampoco hacia los clientes de los compactos que ya compraban un Civic, sino conquistar una nueva superficie de mercado que convenciera a gente, sobre todo joven. Además, estéticamente se quería hacer un coche que fuera rompedor, extraño. No sé ya si hablar de bonito, ya habéis visto cómo era la estética del vehículo, pero sí por lo menos de esos coches que una vez que lo veas, inmediatamente sepas ante lo que estás. A nivel de técnica tenía que estar a la última como cualquier Honda y además debía de ser un coche aspiracional. Cuando hablamos de coche aspiracional tenemos que pensar en un poco el concepto que tenía o que ha tenido hace bien poco el nuevo 500 o el Mini. Es un coche de esos que no te lo compras por ser el más lógico o el más económico, sino porque simple y llanamente lo quieres. Y era un poco hacia donde quería tirar Honda. Quería que el City fuera un coche que la gente lo comprase por capricho, más que por pura necesidad. Más allá de que necesitases un coche, en el momento en el que necesitases un coche te permitieses ese pequeño capricho. Además, Honda lo quería como producto halo tecnológico que le permitiera enseñar todo el saber hacer a escala muy reducida y sin que fuera el dinero a la hora de comprarlo un problema. El interior seguía los cánones de la época en Honda, muchas líneas rectas, espacios por doquier para dejar cosas y sobre todo mucho espacio para los pasajeros. No es un coche donde las consolas te rodeen y te abracen. Aquí lo que se intenta es crear una sensación de libertad, de aire a tu alrededor para maximizar esa experiencia de espacio. El propulsor del coche era ya de por sí una obra de ingeniería a escala reducida. Era un motor de 1,2 litros con tecnología Convax. La tecnología Convax es la segunda iteración de la tecnología CVCC. Probablemente os suene ahora mismo a chino, o mejor dicho, a japonés. Pero os voy a colocar un vídeo por aquí arriba, un enlace donde hablamos de las precámaras de combustión en su momento y de tecnología de Fórmula 1 y estas cosas, donde hablamos bastante del sistema CVCC, pero para no mandaros directamente solo a ese vídeo, que es bastante largo y aunque sea interesante, pues ahora igual nos interesa meter tiempo en eso, pues os voy a hacer una pequeña explicación de qué iba este pequeño motor de 1,2 litros. De manera muy rápida, ¿cómo funcionaba el sistema CVCC? El sistema CVCC solo tiene un objetivo, que es conseguir combustiones con menos gasolina de la que habitualmente se utiliza. Si tenemos un motor convencional, y esto es su cilindro, tenemos una válvula de admisión, una válvula de escape, y aquí en la parte central tenemos la bujía. Todo funcionando contra un pistón que mueve la biela. Lo que tenemos el conducto de admisión y aquí el conducto de escape. Tenemos que meter una cantidad determinada de gasolina, que la estoy representando con estos puntos, vaporizada en esta zona del cilindro para que cuando salta la chispa aquí se genere un frente de llama y consiga quemar toda la gasolina en el cilindro. Si nos quedamos por debajo de ese 14:7:1, que es la relación estequiométrica, la relación de combustión perfecta, si nos quedamos por debajo de esa cantidad de gasolina, lo que ocurre es que al encender la chispa en la bujía vamos a prender fuego a esa zona, pero el resto de la gasolina del cilindro no va a arder. Y al no arder se va a generar un problema de que con esos incrementos de presiones que hay en el cilindro, al arder ese frente de llama, van a producirse pequeñas combustiones por algunas partes del pistón que pueden provocar detonaciones y agujeros en el pistón. Así que la moraleja es sencilla, no podemos ir cortos de gasolina porque provocamos autoencendidos no controlados dentro del pistón y acabamos reventándolo todo. El truco de Honda, antes de que existieran todos estos sistemas súper avanzados que se utilizan hoy en día en los Skyactiv X o en la Fórmula 1, como el vídeo que os expliqué en este mismo canal, pues pasa por utilizar un sistema de doble admisión. Tenemos una gran válvula de admisión por la que al cilindro nos entra una mezcla muy pobre de gasolina, que estamos representando con estos puntitos. Pero por otro lado tenemos una pequeña válvula extra de admisión que viene por otro conducto. Aquí tenemos poca gasolina por este conducto. Tenemos por aquí otro conductito que viene mucho más rico en gasolina, en la mezcla estequiométrica básicamente, ¿vale? Esta parte
accede a un pequeño huequito que está hecho con acero taladrado donde va la bujía. Aquí todo queda muy rico de gasolina y cuando se prende fuego a la bujía, todo esto arde y por los agujeros que tiene esta camisa de acero salen chorros de fuego, que me acuerdo perfectamente en el vídeo de técnica explicaros cómo salían esos chorros de fuego también en los motores de Fórmula 1 actuales, que también funcionan con precámara de combustión. Al final un motor de Fórmula 1 moderno que es tan eficiente está utilizando un principio muy similar a lo que se utilizaba en los CVCC de Honda de los años 70. Daros cuenta de lo avanzada que va Honda muchas veces con estas cosas. Estos chorros de fuego inciden y percuten sobre estos pequeños depósitos de gasolina, esta poca cantidad que hay, para conseguir que todo combustione y generemos fuerza hacia abajo en el pistón. De esta manera podemos utilizar mezcla ultra pobre, muy poca gasolina para cada una de las combustiones y sobre todo ventajas claves en aquel momento era que tenía muchas menos emisiones sin necesidad de utilizar un convertidor catalítico. Bueno, pues este es el principio de funcionamiento del CVCC y esto es básicamente lo que lleva el motor Convax de los Honda City, tanto de los atmosféricos como del turbo que vamos a hablar después. Este motor daba 67 caballos en su versión R, en la versión no R, en la versión E, en la económica, se quedaba sobre los 65. Era una potencia aceptable para un coche que apenas pasaba de los 700 kilos. Estamos hablando de mover alrededor de 10-11 kilos por cada caballo, que ya está bien para un coche urbanita. Se podía asociar a dos cajas de cambio, una manual o una automática. La manual al final se acabó desdoblando en versiones de 4 y 5 relaciones y la automática tenía una variante especial llamada Hypershift, que incorporaba una tecnología bastante curiosa. Hypershift consistía en una caja automática de 4 relaciones, pero con 2 grupos finales distintos, actuando como overdrive. Al anclar el overdrive se podían disponer en las 3 marchas superiores de otra relación de cambio. De esta manera se lograba un total de 7 relaciones, y como el sistema estaba controlado electrónicamente, el conductor no tenía que preocuparse de accionar nada, lo hacía todo el coche solo. Y no era Hypershift la única tecnología innovadora. Otra de las tecnologías que acabó llegando a este motor de 1,2 litros fueron las bielas de aluminio reforzadas con fibra. El primer coche del mundo en incorporar esta técnica fue el City, a gran escala comercial. エンジンコンロッド部に世界で初めて軽量で放熱性に優れたアルミニウム素材を採用。合成と軽量化を高めるために中心部には直径25ミクロンのステンレス繊維を5万本束ねて使用するという画期的な新複合素材 FRM を採用。Y luego, a nivel de chasis, contaba con una suspensión muy elaborada, independiente delantera y trasera, contando con un sistema McPherson delante y un equivalente a un sistema McPherson también detrás, con un trapecio inferior dividido en 2 puntales para agarrar la mangueta. Un sistema mucho más elaborado del que montan muchísimos compactos hoy en día, de manera que podía gestionar mucho mejor la huella del neumático contra el suelo a medida que se comprimía o se extendía la suspensión. El coche se vendía en varias versiones de acabado. Estaba la E por la económica, la R con aspecto deportivo y un pelo más de chicha en el motor, y la Pro, dedicada al mercado profesional, donde se prescindía de muchos elementos de equipamiento como el servofreno. También se crearían variantes de techo sobre elevado, incluso una con techo y unos altavoces plegables metidos en el mismo,
así como unos subwoofers integrados en la estructura de los asientos para generar una sensación de sonido más profunda. Pero la razón de este documental viene justo ahora. Hirotoshi, que si hace 3 minutos os comentaba que había fundado Mugen, estaba detrás de la idea de demostrar cómo podía hacer cosas realmente espectaculares y crear productos Honda que fueran auténticamente espectaculares, incluso aunque vinieran en empaquetamientos pequeños y fueran coches relativamente humildes de origen. Así que nada más que el City salió al mercado, se hizo con uno, derivó uno desde Honda a su compañía y se puso a trabajar con su equipo para crear una versión turboalimentada, nada más y nada menos. Tenéis que pensar que estamos en los albores de la época turbo. En aquel momento, turbocompresores a principios de los 80 era lo más de lo más épico que se podía instalar en un coche, y es justo lo que quiso hacer Hirotoshi. Para poder instalar el turbocompresor, buscó un turbocompresor IGI que ofrecía poca inercia, que era de pequeño tamaño, de manera que tenía una muy buena respuesta y además ayudaba a trabajar con el motor de 1,2 litros. La culata directamente desechó la de producción, mantuvo el sistema Convax de recámara de combustión que os he comentado, pero instaló una culata que estaba fabricada en este caso con una aleación de aluminio y titanio para reducir pesos, y sobre esa misma culata instaló una tapa de balancines fabricada con magnesio. Todos estos aprendizajes que había tenido Hirotoshi trabajando con motos de Honda, y sobre todo también sabiendo la tecnología que se estaba utilizando en motos de Honda de gran premio, pues la trasladó a este propulsor. También incluyó un sistema de inyección electrónica programable, el PGM-FI, que tan famoso se hizo después en Honda, y se lo colocó al coche. Al final acabaron con un prototipo de vehículo que tenía nada más y nada menos que 100 caballos sacados de un motor de 1,2 litros, muy bien para los años 80, y sobre todo asociado a un coche de 780 kilos. Tenéis que pensar que era un bicho de 7,8 kilos por caballo, una cifra muy respetable incluso hoy en día. No se quedaba ahí la cosa, la suspensión también la modificó. Al reducir la altura y no quererse quedar sin recorrido libre de suspensión, instaló muelles que tenían paso variable, de manera que en la primera parte del recorrido podían ser un poco más blandos y cuando iban a hacer tope arriba se endurecía el muelle. De esta manera el coche podía ser más estable. Se instalaron nuevas estabilizadoras y también se instalaron nuevos amortiguadores tanto en el tren delantero como el tren trasero para absorber el extra de potencia, que al final se había convertido en casi el doble de la potencia original del modelo. Con el coche terminado, directamente se lo presentó a la gente de Honda, al staff de Honda, y se quedaron enamorados del concepto. Tanto es así que decidieron abrazarlo y convertirlo en un coche de producción. Inmediatamente Honda compró la idea de Mugen y la convirtió en un coche de producción, donde estéticamente, por fuera, apenas se cambiaba nada, al margen de algunos adhesivos y una calandra delantera asimétrica específica. Por dentro sí había cambios. El salpicadero recibía una nueva pieza de plástico como elemento principal, convirtiendo los aireadores principales en elementos circulares. El cuadro de instrumentos pasaba a ser un mixto digital de muy buen gusto, con un marcador digital para la presión de sobrealimentación, un cuentavueltas analógico y aninado dentro del mismo un velocímetro. Una oda a la ergonomía y a la claridad que ya le gustaría a muchos coches modernos. Los asientos recibían un tratamiento especial con letras turbo y aparecía una consola central entre los asientos por delante de la palanca de cambios. Una vez que terminaron el desarrollo del coche, como no se fiaban al 100% de la fiabilidad de turboalimentar un motor tan pequeñito, cogieron el coche y enviaron un equipo comandado por el propio Hirotoshi a hacer 10.000 kilómetros por las carreteras más espectaculares de Europa a fin de poner a prueba el coche. Hubo el paso de Stelvio, hubo recorridos por Nürburgring, hubo recorridos por toda Europa para intentar ver si el coche fallaba, y como no fallaba, directamente pasó a la producción. El coche instantáneamente se convirtió en un éxito comercial, y es que era el primer hot hatch, el primer utilitario, voy a decir compacto, pero bueno, la frase correcta sería utilitario deportivo, que existía en Japón. Y ese tamaño compacto y esas elevadísimas prestaciones, el coche era capaz de hacer 0 a 100 en 8,6 segundos, enamoraron a toda una generación de japoneses que acababan de acceder al carnet de conducir, que podían comprarse su primer coche y que querían un bicho de este estilo. Como se suele decir, el resto es historia. No os puedo hablar mucho del chasis, de la puesta a punto, pero sí os puedo contar lo que se decía en la época y lo que se dicen incluso en pruebas japonesas actuales del modelo. Se hablaba de una dirección ultra directa, muy informativa, como tenía que ser en un coche de la época, y luego un sistema de cambio típicamente Honda, es decir, enclavamientos súper claros con recorridos de la palanca de cambios que daba mucho gusto utilizar. Y como no podía ser de otra manera, Mugen decidió aprovechar junto con Honda el tirón y crear una copa monomarca con el modelo como protagonista.
Los Honda City Turbo R de competición llevaban aletas mucho más anchas que las de serie montadas en extensiones de fibra, un enorme alerón trasero y un motor que se apretaba hasta los 126 caballos para 675 kilos, lo que le dejaba con una relación peso-potencia de 5,3 kilos por caballo, que es mejor que un Fiesta ST actual, por ejemplo. Las carreras eran emocionantísimas, como no podía ser de otra manera, eran baratas para los competidores, ofrecían un enorme negocio para Mugen y también servían para promocionar el modelo, al mismo tiempo que se desarrollaban mejoras que luego llegarían en las versiones de producción. Así en 1983 aparecía la evolución del City Turbo con el Turbo 2. Aquí, con lo aprendido en las carreras, se instalaba un intercooler, se mejoraba el colector de admisión, se mejoraban otros elementos y el coche se llevaba a 110 caballos en su versión de calle y 138 en el de carreras. Además, el turbo podía soplar durante 10 segundos a una presión extra, creando un overboost que lanzaba todavía más sus prestaciones. Como estéticamente los coches de la Copa habían enamorado a los aficionados, el Turbo 2 recibía además aletas anchas, que permitían además contar con vías más generosas que le quitaban al coche cierta parte de su manía de querer volcar. No era lo único que cambiaba estéticamente, porque el capó recibió una joroba más grande para dar hueco para poder instalar el intercooler. El coche resultaba totalmente impactante. Bonito no podemos decir que fuera, sinceramente, pero espectacular, sin duda era totalmente espectacular. Para apoyar las ventas del City, las dos estrategias de marketing de la versión normal y de la versión turbo se solaparon a principios de los 80. Con el retorno de la moda de la música ska, lo que hizo Honda fue echar el resto contratando al grupo británico Madness con la idea de conectar con el público joven, creando una canción específica para el coche y una serie de anuncios donde la banda hacía el 100 pies. Pero el anuncio que molaba era el del turbo. Honda se había inspirado por la tendencia ciber de los años 80 en Japón y, cogiendo el sobrenombre de Bulldog, creaba una especie de robotoide que era mitad perro y que se montaba en un Honda City Turbo 2. Es un anuncio brutal que mola aun viéndolo ahora, más de 30 años después. Intercooler-tsuki Bulldog Honda City Turbo 2. El éxito del City fue imparable. Se vendieron más de 300.000 unidades en un recorrido comercial que apenas supuso 5 años, porque se estuvo vendiendo desde el 81 hasta el 86. Incluso se llegó a lanzar luego una versión descapotable, diseñada por Pininfarina, porque en aquel momento estaba de moda crear versiones descapotables a partir de utilitarios y compactos, y para ello se empleó el cuerpo de la carrocería del Turbo 2 con las aletas ensanchadas y se le cortó el techo. No llevaba el motor turbo porque al final el monocasco, al cortarle el techo, perdía cierta rigidez, pero era un coche realmente espectacular, de esos que llama muchísimo la atención. El coche llegó a Europa, pero no llegó la versión turbo. De hecho, a Europa solo vino la versión atmosférica más sensata y económica y se conoció como Honda Jazz. Os va ahora a hacer la neurona clic, porque este es el bisabuelo del Honda Jazz actual, nada más y nada menos. El tema es que este coche, cuando se iba a importar a Europa, querían utilizar el nombre City, pero Opel tenía registrado el nombre porque lo había utilizado en una variante de uno de sus modelos, así que no les quedó otra que buscar otro nombre comercial y optaron por esta denominación de Jazz. El coche recibiría una segunda generación en 1986, pero en 1986 todavía se seguía vendiendo el turbo y también se vendía el descapotable, y estos modelos no encontraron reemplazo en un momento en Japón en el que no se buscaba ya tantas prestaciones en el segmento más pequeñito. Los ciclos de producto tan cortitos de 5 años hicieron de este coche un coche que ahora realmente está muy buscado, porque es realmente complicado encontrar unidades, aunque de cuando en cuando se encuentra algún filón en Japón con este modelo. Y bueno, esta es toda la historia que os quería contar hoy. Es un coche coqueto, pequeñito, muy divertido y muy bonito, que nos encontramos en Japón cuando estábamos viajando por allí y que luego me compré el modelito Hot Wheels para las enanas y me acordé de él. De hecho, es un coche que tiene tanto culto en Japón que la propia Tamiya creó su versión de radio control muy graciosa con lo que hacen competiciones en Japón y que molaría bastante tener. Es un coche que me temo que va a ser muy difícil que podamos probar una unidad, sobre todo ahora con todo esto del puñetero virus y que los viajes a Japón están de momento restringidos y se nos va a complicar este año. Y como veo difícil que acabemos probando el modelo, pues hemos decidido hacer este nuevo formato
de vídeo para contaros la historia del modelo, aunque no nos podamos poner a los mandos de él. No vamos a estirar mucho este formato porque al final hay muchos coches de los que os quiero hablar que, como sabemos que los vamos a poder probar, pues nos vamos a esperar a contaros la historia cuando ya podamos traerlos de carne y hueso. Pero entre tanto espero que os haya podido entretener un ratito este sábado, que os haya parecido curioso e interesante este vídeo y que ahora podáis seguir buscando más información del Honda City Turbo 2, el coche que creó o que por lo menos dio las bases de lo que acabó siendo Mugen. En fin, cuidaros, un saludo y nos vemos pronto con otro vídeo.